Como una forma de contribuir a la sana práctica de los deportes, resaltando su protección jurídica, presentamos Deporte al Derecho. Los temas que conciernen a la actualidad de los acontecimientos deportivos cobijados por la Constitución y las leyes. Deporte al Derecho. Una presentación de La Voz del Derecho. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Desde cómo y dónde nos oigan, estamos en La Voz del Derecho, en Deporte al Derecho, un programa que pretende comentar temas jurídicos en el ámbito deportivo. Hoy estamos solo el ala masculina, Marcelo B., Rafael Alonso y Andrés Charri. Esperamos que Alejandra, que está en este momento también como Marcelo en un aeropuerto, pero creo que Alejandra ya está volando, nos pueda acompañar el próximo programa. Creo que por el momento el editorial que nos va a decir Rafa, pues es el mismo editorial que los tres teníamos pensado. Así que, Rafa, buenas tardes y adelante. Buenas tardes. Bueno, te decía al principio que te intentaba dar voces, era para pedirle a Marcelo que, como hay mucho ruido de fondo, si puedes silenciar el micrófono mientras no intervengas, sí, claro, y la audiencia lo irá mejor. Muchas gracias, Marcelo. Pues mi editorial, que yo creo que todos teníamos ganas de hablar del mismo tema, es la respuesta del mundo deportivo a la invasión de Rusia sobre Ucrania en forma de exclusión de las competiciones. Y hay un tema que a mí me ha llamado mucho la atención, y es que ahora ya estamos en una fase en la que directamente se está excluyendo a las selecciones y a los equipos rusos de las competiciones internacionales. Pero en un primer momento se hablaba de una medida más tibia, consistente en permitirles participar, pero sin el nombre de Rusia, sin tocar el himno del país antes del encuentro internacional y con la denominación de Federación del deporte que sea de Rusia. Pero es que lo llamativo es que eso es lo que debería ser siempre. Es decir, aunque estamos acostumbrados a ver un mundial de fútbol y ver España-Colombia, Colombia-Argentina y escuchar los himnos, jurídicamente ahí quien se está enfrentando no es un país contra otro. Jurídicamente quien se está enfrentando es el equipo de la Federación Colombiana de Fútbol contra el equipo de la Federación Española de Fútbol. Y eso, si somos estrictos, eso es lo que debería figurar. Y el uso de los himnos, bueno, pues es un tema que a cada federación le autorizará o no su propio gobierno, pero realmente no se está representando al país, no hay relaciones internacionales. Y me ha parecido curioso porque es una muestra más de que en el mundo del deporte no hay una excesiva rigurosidad en cuanto a las implicaciones jurídicas que tienen las competiciones internacionales, que, insisto, son competiciones en las que participan federaciones nacionales y no países. Y hasta ahí era mi comentario, porque estoy seguro que cada uno de vosotros también va a incidir en otros aspectos de este boicot que estamos viviendo, que también tendrá su punto de interés, así que os cedo la palabra. Marcelo. Bueno, gracias muchachos y por la espera y el aguante. A ver, 2 o 3 conceptos, es largo el tema, podemos estar charlando mucho tiempo. Sin lugar a dudas, creo que es como la decisión de la FIFA, en consonancia con la UEFA, no deja, a mi entender, de ser polémica en muchos aspectos, sin, por supuesto, entrar en la discusión, el debate que no tiene el más mínimo sentido de privilegiar, obviamente, la vida por encima de todo, ¿no? La vida de todos aquellos que se ven invadidos en el territorio ucraniano. Digo, eso está fuera de discusión. Lo que sí pretendo decir con esto es si de alguna u otra forma también estas medidas que ha adoptado la FIFA de suspender temporalmente, es una suspensión temporaria, de acuerdo al propio estatuto de la FIFA, que le ha tomado el Consejo de la FIFA, en base a una sugerencia del gurú de consejos,
no deja de ser discriminatoria para los jugadores y los clubes rusos. Esa es una pregunta que yo me hago. Digo, son interrogantes que por supuesto ameritan quizás un debate mucho más largo, pero sí creo que esta es una buena oportunidad que nos da Andrés para charlar de estos temas. Digo, esta medida no es discriminatoria también hacia los jugadores. ¿Qué implicancias tiene para todos aquellos jugadores que han obtenido los logros deportivos como sus clubes para participar tanto en la Europa League, en la Champions League o en los torneos organizados por la UEFA, a los cuales ellos han accedido a través del principio de la integridad y la competencia deportiva? A mí me da la sensación de que más allá de, diría yo, de un pliego mundial para tomar medidas en todos los deportes y ámbitos en contra de Rusia, me parece que también hay que evaluar estas aristas. Digo, la arista fundamentalmente de los deportistas. Pensemos sencillamente en los contratos de los jugadores con estos clubes rusos. ¿En qué va a quedar? ¿Cuáles van a ser sus consecuencias? ¿Cómo van a poder hacer los clubes rusos para poder mantener estos contratos y, en definitiva, los jugadores poder cumplir también con esos contratos? Digo, son aristas. Son aristas que también la pongo en el debate, ¿no? Podemos comentar, tal vez mejor quedémonos en este tema, y me parece muy interesante. Yo tengo 2 o 3 comentarios al respecto. Tenía uno de el ámbito artístico, el ámbito de la música clásica, que en muchos teatros han resuelto cancelar presentaciones de un director de orquesta, el señor Valery Gergiev, y una que sí me gusta mucho, porque la odio muchísimo, Anna Netrebko. Es una rusa que parece que es inclusive amiga personal de Putin, que resolvió ella misma retirarse por un rato de toda actividad artística, precisamente para evitar, digamos que bochornos o para evitar problemas, y me parece que es una actitud sana. Pero quiero volver al tema de Marcelo, y jurídicamente, lo primero me parece que sancionar a los países por temas de sus políticos, pues me parece un poco difícil. Me parece que es una medida políticamente correcta desde el punto de vista FIFA, pero si uno mira redes sociales, dirán lo mismo que pasó cuando Estados Unidos invadió Irak o cosas de esas que no quiero entrar. Pero me acuerdo mucho, hace ya unos 30 años, 35 años, tal vez más, en el momento que Sudáfrica tenía uno de los apartheids más fuertes de la historia, y se retiró a Sudáfrica de toda competición desde el Comité Olímpico y FIFA. Y si bien, por ejemplo, en temas de rugby y supongo que de tenis o de todos estos deportes con origen inglés, pues tuvieron algunos problemas, al final pues las consecuencias son mínimas. Yo no sé qué hubiera pasado si quien hubiera cometido esta invasión hubiera sido Brasil, Alemania, la propia España. Sí va a haber un movimiento de, llamémoslo, de apartheid en este momento tan grande. Pero me acuerdo también, y este sí es muy reciente, de varios problemas que han tenido que atravesar los atletas rusos después que, a raíz del documental Ícaro, se descubrió que Rusia había tenido una política permanente de trampear el sistema de control al dopaje, y cómo el Comité Olímpico y la propia WADA decidieron suspender a todos los rusos. Y lo escribí en una columna hace 15 días por la patinadora esta, que se estaba condenando por nacionalidad y por sospecha. Y el Tribunal Arbitral del Deporte, en muchísimos fallos, precisamente está indicando que no se puede sancionar por nacionalidad. Pero hay una cosa que me parece más complicada en el caso de los deportistas rusos que estaban siendo excluidos de las competencias, es que había que probar que no se dopaban. Y esa me parece que es una prueba que en las primeras semanas de la clase de pruebas le dicen a uno que es imposible probar los negativos universales, creo que se llamaba así. Y me parecía que era muy difícil para un atleta, aunque con el pasaporte biológico y con otros documentos podía decir, es que yo no me he dopado. Pero primero, la sanción por nacionalidad me parecía obscena,
No todos los rusos son tramposos. Lo digo y lo he dicho acá en 2 o 3 programas colombianos. Es como decir que todos los colombianos somos narcotraficantes. Condenar por nacionalidad me parece que es difícil. Pero vienen cosas interesantes, Rafa, porque, por ejemplo, y lo decía Marcelo, y lo quisiera preguntar, están sancionados los equipos rusos y los deportistas individualmente considerados rusos, pero debe haber rusos, seguro, estoy seguro que hay rusos en equipos ingleses, y a estos los van a dejar jugar. Y me gustaría que Rafa nos comentara un poco qué va a pasar con esos contratos de trabajo desde una visión mucho más europea que la nuestra. Bueno, y hay otro aspecto más, incluso hay jugadores no rusos, jugadores serbios, jugadores belgas, que están jugando en clubes rusos. Claro. Y ahora se ven impedidos de participar en las competiciones europeas. Lo que sí continúa es el campeonato doméstico, es decir, las ligas rusas continúan. Lo que están es impidiendo a los clubes rusos participar en las competiciones europeas, en este caso, ¿no? En el caso del fútbol, por ejemplo. Pero claro, es un poco lo que tú decías, Andrés. Se está dando por supuesto que todos los clubes rusos apoyan la invasión. No se les está dando ni siquiera la presunción o la posibilidad de manifestarse de una forma u otra, porque un club puede perfectamente salir a la palestra, hombre, es difícil, ¿no?, en el escenario político ruso, pero podría darse el caso, y decir, nuestro club está totalmente en contra de la operación militar en Ucrania y queremos seguir participando en las competiciones europeas y condenamos esta guerra. Oye, no habría motivo para decir, pues no, como medida de presión hacia el gobierno ruso te quedas fuera. Yo creo que ese club estaría cumpliendo con los valores que preconiza esa federación al tomar esa medida, ¿no? O sea, que es un tema complejo. Desde un punto de vista puramente contractual, en principio los jugadores siguen estando obligados a trabajar, los campeonatos domésticos continúan y no tendría más implicación que la misma que tendría que el club fuese sancionado y excluido de la competición europea por una comisión de una infracción justa e indiscutible. Eso en nada afecta al contrato. Pero se están dando casos de jugadores no rusos que están abandonando sus clubes. En particular en el baloncesto, pues me viene a la cabeza el caso de un jugador, creo que es georgiano, Sengelia, que ha abandonado la disciplina del CSKA de Moscú. En sus redes sociales aparentemente dijo que era como un acto de protesta por la operación de Rusia en Ucrania, pero al poco salió su agente, su agencia de representación, a matizar que él no había declarado que esto fuera un acto de protesta, sino que se iba por razones puramente familiares y que no cerraba la puerta a regresar al club. Entonces, ahí sí que tienes una muestra de implicaciones contractuales. Yo creo que el jugador en caliente ha dicho, pues yo me voy, y el agente ha dicho, cuidado que podemos tener repercusiones en forma de incumplimiento de cláusulas de contrato, vamos a intentar maquillar esto. No lo sé, hablo totalmente desde la barrera, pero da que pensar que puede haber algo de eso detrás, ¿no? Sí, pero el tema contractual, que es el que tocó Marcelo al principio, me parece que va a estar latente en varios equipos, y en la medida en que esto empiece a, como parece que viene, se empiece a agrandar, va a aparecer un tema que lo vivimos hace 2 años, y es el tema del susto. Porque yo puedo pensar, como colombiano que he vivido bastantes situaciones con algunas explosiones, que no es grave, pero un argentino o un español que esté en Moscú o en un país, en una ciudad cercana a Ucrania, puede tener un natural y humano susto y puede decir, yo por lo menos espero una suspensión del contrato de trabajo. Más cuando esta mañana dice Putin que está dispuesto a utilizar armamento nuclear, pues creo que ya el tema, sobre todo, repito, el tema contractual puede empezar a ser analizado desde otro punto de vista. ¿Qué tan razonable es para una persona razonable quedarse en un país que está amenazando con prender, espichar el switch de guerra nuclear? Me parece que es complicado. Y me parece que es complicado desde el punto de vista jurídico, en ejecución de contratos. Creo que es lo menos
Es decir, ya llegados a ese momento, creo que el fútbol va a pasar a otro lado. Pero me acuerdo mucho, y ese sí me gustó mucho, además me parece que fue un desenlace interesante. ¿Cuál Euro sería, Marcelo y Rafa? La que ganó Dinamarca. Fue la Euro 92. Eso te iba a decir, la 92. Exacto, la siguiente a la guerra de los Balcanes. Ocupó la plaza de Yugoslavia. Ustedes dos que parece que saben más que yo me acuerdo del resultado final, pero no me acuerdo de toda la historia, entre otras cosas porque curiosamente estaba en Europa y no tenía mucho acceso a la prensa. ¿Qué pasó allí? Bueno, allí también tomó medidas. O sea, en realidad está bueno el tema que tocas, Andrés, porque la FIFA ya no es la primera oportunidad que suspende una federación, ¿no? Ah, no. En ese caso, por ejemplo, la FIFA tomó medidas contra Yugoslavia, contra lo que es la ex Yugoslavia. Después hay otro antecedente, no sé si ustedes se acuerdan, en el caso de la invasión de Irán a Kuwait. Allí también la FIFA suspendió a Irán. Y lo suspendió, en el caso de Yugoslavia lo llegó a suspender como por 3 años. Sí. Creo que del 92 al 94, o sea, 2 años y pico, 3 años. Y en el caso de, es más, estoy haciendo memoria, y creo que Yugoslavia, si mal no recuerdo, quedó afuera del Mundial del 94, por esa suspensión. Y en el caso de Irán, también Irán estuvo suspendida por aproximadamente 3 años. Y le voy más, y sigo haciendo memoria. El antecedente más inmediato de la suspensión de una federación por parte de la FIFA es muy reciente, de hace 10 días, una semana, que es en el caso de la Federación de Kenia, África y Zimbabue. Pero no por temas de guerras, ¿o sí? No, porque lo que yo aprovecho para decirle que me parece que por donde se mete la FIFA en el estatuto, creo que es el artículo, si yo mal no recuerdo, el 14, que habla de las obligaciones de las federaciones, es por el lado de las injerencias internas. Se mete por ahí. Ese es el caso más habitual. Se mete por el lado de las injerencias internas, entonces dicen, señor, ustedes no están cumpliendo con los objetivos trazados por la FIFA. De hecho, tuve oportunidad de leer la reciente decisión que tomó ahora, hace una semana, con respecto a la Federación de Kenia y de Zimbabue, que si bien no son similares a este que estamos hablando ahora, no es una cuestión de guerra, pero sí fue una cuestión de que el gobierno, tanto de uno como de otra federación, por casos hoy todavía investigados de corrupción, se metió de lleno y procuró a toda costa de disolver la Federación de Kenia, y creo que la de Zimbabue eran situaciones más o menos similares. Pero en el caso de Irán, sobre Kuwait, y en el caso de Yugoslavia, sobre Serbia y Montenegro, fueron situaciones muy similares a la que hoy se están planteando en el caso de Ucrania. Y después está también el presente de Albania, allá por el 2000 y pico. No tengo conocimiento de la de Albania. ¿Qué pasó allí? ¿Te has silenciado, Marcelo? Bueno, a ver, es evidente que ya estoy viendo lo de Yugoslavia en el Mundial del 94. Había unas sanciones internacionales contra Serbia y Montenegro por parte de la ONU, y a FIFA, digamos, que le tocó implementar la decisión de prohibir a Yugoslavia participar en las eliminatorias del 94. Esas sanciones que no hemos tenido en Sudamérica porque, y creo que ha habido motivos por temas de corrupción después del FIFA Gate, no las hemos sufrido los clubes sudamericanos, porque cada vez que un gobierno, y hablo en el caso de Colombia, y no sé si en Argentina llegó, pero en Perú hubo, y en Venezuela hubo, cada vez que un gobierno amenaza con tocar la federación por temas de corrupción, y en todas las federaciones sudamericanas hay temas de corrupción, inmediatamente el dirigente del momento antes enviaba un fax, ahora supongo que envía un correo electrónico o simplemente levanta el teléfono, y FIFA indica que no pueden tocar a la federación, no puede haber injerencia de los gobiernos porque nos retiran de toda competición internacional. Pasó en Perú,
pasó en Uruguay, si no estoy mal, y esa es una de las razones por las cuales acá siguen algunos dirigentes, y hablo acá de Sudamérica, no hablo de Colombia en específico, siguen algunos dirigentes, a pesar de tener un prontuario complicado, atornillados a su silla en la federación, pues porque básicamente cualquier investigación puede acarrear, y eso genera pánico, por lo menos en la prensa, puede acarrear una sanción como la que está sufriendo Rusia por razones distintas. Sí, hay muchas, y uno las ve muchísimo en África. En África hubo... yo que desde los 20 años, desde hace 20 años que llevo viendo, además uno intenta comunicarse con ellos y al final lo que logran es que FIFA transa allí y el gobierno se retira. Pero hubo, ya que estamos hablando de sanciones, Rafa, y si no estoy mal, el antiguo presidente de la Federación Española, ¿cómo es que se llamaba? Que fue jugador. Ángel María Villar. Ángel María Villar amenazó a España, de alguna manera sí. ¿Estoy equivocado? Es que el caso que comentas tú de la amenaza de suspensión por injerencias gubernamentales es el más habitual. En Europa también se ha dado. Yo recuerdo Grecia estuvo suspendida, pero es tal cual como tú has explicado. En el momento en el que hay la más mínima injerencia gubernamental a efectos de FIFA, pues viene la amenaza y a veces incluso la suspensión efectiva. Entonces, la amenaza que se cernía sobre la Federación Española estuvo ahí muchas veces. Y no solo en ejemplos como los que has dado, sino también cuando se produce en regímenes como es el español, en el que hay una intervención pública muy fuerte sobre el régimen electoral de las federaciones deportivas. Sí. En el momento que se da una vuelta de tuerca más y se cambia un poco las reglas electorales, pues FIFA ya dice que eso es una injerencia gubernamental, porque se está incidiendo de forma indirecta en cómo la gente del fútbol elige a sus representantes o a su presidente. Y eso sí que ha existido. Esa amenaza de suspensión se ha dado en el pasado reciente también en España, sí, pero también en otros países de Europa y de todo el mundo, como habéis dicho. Bueno, mi entrada triunfal al derecho deportivo tiene que ver con ahí no fue una amenaza, sino una sanción que por allá por el 2001-2002 FIFA le hizo al Olimpia de Paraguay, al Club Olimpia de Paraguay, porque su presidente en aquel momento hizo una demanda de una rendición de cuentas a un presidente anterior del Olimpia que se refugió, lógicamente, allá se refugian en la Asociación Paraguaya de Fútbol, la APF. En ese momento, cuando hubo esa demanda, FIFA suspendió de toda competición internacional al Olimpia y además la amenaza era que los jugadores podían quedar libres. En ese momento, y gracias a una persona que tú y yo conocemos, no sé si Marcelo lo conoce, con Juan de Dios Crespo, tomamos medidas y realmente yo que me acuerde fue la última vez que a un club por demandar a un dirigente, además era una demanda civil, una rendición de cuentas, suspendieron a un club. Nosotros. ¿Qué año fue eso, Andrés? Eso terminó. Olimpia gana la Copa Libertadores en el 2002 y toda la Copa Libertadores está haciendo, eso no lo conoce la gente, pero durante toda la Copa Libertadores tenemos una pelea muy, no era desigual, pero muy fuerte con FIFA y con Confederación Sudamericana y con la Asociación Paraguaya de Fútbol, porque lo que hicimos fue ir a la justicia ordinaria suiza y lograr levantar las sanciones, pero fue complicado, fue en el 2002. Yo no me acuerdo de más equipos que hayan tenido ese problema. No sé si alguno de ustedes dos tenga. No, a mí no me viene a la cabeza así ahora. Puede que los haya, pero no tampoco. No, ahí, digamos que ahí fue, y era una capitis diminutio total, porque Olimpia quedaba sin posibilidad de producir dinero para pagarle a sus jugadores, no había campeonatos ni local ni internacional y rápidamente se logró hacer, hicimos varias cosas, pero fue un tema complicado. El brazo armado de FIFA es complejo, en este caso en Rusia, en Kenia, y lo que hacen ahora, que yo creo que nos va a llegar casi a todos los países sudamericanos, es una comisión regularizadora. Ya la han hecho en Perú, en Uruguay y en Venezuela. Y lo que hace es que FIFA
toma posesión de la federación, de la Asociación Nacional, y trata de arreglar el tema. Marcelo, que creo que está más cerca, ¿supiste qué pasó en Uruguay al respecto? Bueno, sí, en Uruguay existe ese precedente, es una intervención. O sea, le llaman comisión regularizadora, pero es una intervención. Perú estuvo, como bien decís vos, a un paso ahora. Venezuela estuvo. Venezuela estuvo. Es más, Perú todavía sigue teniendo presentaciones en el TAS por la reforma del Estatuto de la Federación Peruana de Fútbol, que está discutido, a pesar de que lo acaban de reelegir a Lozano, que ahora en diciembre, que es su actual presidente, pero sí, acá en Sudamérica hay muchos ejemplos de intervención y perdón, no nos vayamos más lejos de intervenciones en Argentina. En Argentina, cuando lo designaron a Armando Pérez como interventor, que le llaman, insisto, comisión regularizadora. O sea, me estaba yendo a los otros países de Sudamérica y no me acordaba del mío. Yo creo que todos los países sudamericanos están expuestos a la comisión regularizadora porque durante muchísimo tiempo ha cambiado, afortunadamente, pero todavía nos falta. Durante muchísimo tiempo las federaciones fueron manejadas como, acá decimos, como una tienda del presidente que no solo hacía y deshacía, sino que se enriquecía de manera importante con todo lo que destapó el FIFA Gate. Pero FIFA, digamos que ha cambiado un poco. Yo creo que ya la injerencia estatal no es que esté permitida, pero es muy difícil que FIFA diga si una fiscalía inicia una investigación por un tema penal. Me parece muy complicado que FIFA retire la sanción a ese país. Sí, totalmente de acuerdo, Andrés. Yo lo veo difícil. Pero sí, en eso estamos. Yo creo que la sanción rusa, y también esta mañana alguien me hizo esa reflexión, que son sanciones muy fuertes, porque de aquí a noviembre pues no tenemos ninguna competencia importante. Pasaron olímpicos de verano y de invierno, hay un campeonato mundial de atletismo por allá por octubre, que yo creo que el Comité Olímpico Internacional dirá ya, bueno, ya va a estar solucionado el tema, pero tenemos unos 6 meses previos al Mundial, donde, y por el tema de cambio de fecha de los Olímpicos pasados, pues no hay mucho. Yo creo que la sanción... En fútbol hay algo crucial, Andrés. Sí. Rusia tiene que jugar la repesca para clasificarse para el Mundial y todos sus rivales dicen que se niegan a jugar contra Rusia. Y dice, a ver si FIFA declara vencedor y que se clasifique Rusia. O sea, ahí hay una patata caliente, pero bueno, como FIFA ya ha dicho que está fuera, pues ya la ha solventado de esa manera. La van a solventar igual que lo que pasó acá, que Marcelo también conoce, es el partido que no se pudo jugar entre Brasil y Argentina, que lo van a jugar después. Y se van a ganar un buen dinero porque creo que lo ganan en España, Marcelo. La verdad que es un tremendo negocio. Es un negociazo. Es un tremendo negocio del cual ambas partes van a salir netamente beneficiadas. Más allá de las multas económicas un poco más fuertes para Brasil que para la Argentina, pero ese partido le va a venir deportivamente muy bien a las dos federaciones porque se va a hacer en junio o julio. Tengo información de ayer que se haría en julio y se jugaría en España. Uy, qué calor. Y además hay algo muy importante, que es lo más importante cada vez que juega un seleccionado, que son los derechos de televisación. Donde creo que el que más se va a ver beneficiado, sin lugar a dudas, es la Argentina, porque se juega en territorio neutral, en la cancha neutral, y seguramente los derechos de televisación se van a repartir por partes iguales entre ambas federaciones. Para que tengamos una idea, Brasil cada vez que juega de local, la cadena O Globo le paga a Brasil $3 millones por cada partido que juega de local. Ese es el monto. Entonces, imagínense lo que va a ser un Brasil-Argentina jugado en España, que si bien, insisto, es un, entre comillas, amistoso. No, es oficial. Es partido oficial. Es un partido oficial, digo, entre comillas, sí. Pongo yo amistoso. No pierden nada. Ambas instituciones están clasificadas, pero todos sabemos de que las dos seleccionados van a poner todo. Así que
No tengo ningún tipo de duda que es un enorme negocio desde todo punto de vista para ambas asociaciones. Por eso, entonces va a suscitar mucho más interés, por ejemplo, en España, al jugarse aquí. A mí me está recordando mucho al tema de la final de la Copa Libertadores de River contra Boca, que se acabó jugando también en Madrid. Creo que nunca hubo una final de la Libertadores más seguida en España, y eso tuvo que incrementar también la audiencia, por supuesto. Claro, entonces, volviendo a nuestro tema, FIFA puede decir que pospone por un tiempo prudencial la definición de ese cupo. Acá ya he visto memes que dice que Colombia recibe humildemente el puesto de Unión Soviética, de Rusia, para tratar de definir la entrada al Mundial, porque nosotros estamos prácticamente eliminados. Es interesante el tema. Como dijimos, ya vamos a hacer unos podcasts más cortos. Quedó interesante el tema de las sanciones de FIFA. Yo creo, y como vamos a seguir hablando cada semana, yo creo que por allá por julio va a haber un partido decisorio para ir al Mundial de Qatar, que ese es otro tema de derechos humanos y de derecho internacional que no creo que vayamos a tocar. No me parece interesante, pero si ustedes lo quieren, lo consideran, lo haremos. Pero es un tema interesante que va a pasar con los rusos que no están, con los deportistas rusos, por ejemplo, los futbolistas que no están jugando en un equipo ruso, eso se les deberá excluir. ¿Qué pasa con los deportistas europeos o sudamericanos, sobre todo, que están en equipos rusos y ucranianos? ¿Y qué va a pasar con los deportistas que nada tienen que ver, que tienen nacionalidad rusa, pero por ejemplo hay muchos tenistas que desde muy temprano salen de Rusia? Yo me acuerdo de María Sharapova, que ya se retiró, pero María Sharapova toda la vida entrenó en Miami, y excluirla de una competencia simplemente por haber nacido, creo que en Siberia, pues no tiene sentido. De hecho, por lo que estoy viendo yo, el tenis es donde está habiendo menos imposición de sanciones. De hecho, hay un torneo ahora del circuito femenino en el que la número 1 es una ucraniana y le toca jugar en primera ronda contra una rusa, y exige que no le hagan jugar contra ella. Y en directa relación con lo que comentas, los equipos ucranianos de fútbol tienen muchos jugadores brasileños, y se comenta que muchos de ellos quieren regresar a sus países, lógico, con sus familias para ponerse a salvo, y que se contempla que FIFA pueda habilitar una transferencia, un transfer excepcional para esa situación, lo que nos conecta con probablemente el tema que vayamos a tratar en los próximos programas. Sí, en los próximos programas vamos a hablar de transferencias nacionales e internacionales. Este programa iba a ser una entrada, la haremos en el próximo programa, porque vamos a hablar de transferencias y temas como desde Alfredo Di Stéfano hasta Emiliano Salá, los podemos tocar acá. Marcelo, buen viaje, que creo te vas a montar en un avión, y Rafa, un abrazo muy grande. Igualmente para todos. Un abrazo, muchachos. Vale, chau. Un abrazo hasta a todos. Hasta la próxima. Chau, chau. Como una forma de contribuir a la sana práctica de los deportes, resaltando su protección jurídica, hemos presentado Deporte al Derecho. Los temas que conciernen a la actualidad de los acontecimientos deportivos cobijados por la Constitución y las leyes. Deporte al Derecho. Una presentación de La Voz del Derecho.